Hola, hola, queridos amigos, queridos hermanos latinoamericanos, una vez más con ustedes, Elsa Soto Salvador, en su pequeño espacio, pequeña gotita de literatura y comunicación. Seguimos con el estudio del pentecostalismo, que les hablé en el anterior video. Bueno, en esta ocasión quiero decirle cómo nace este movimiento que actualmente es tremendamente largo y extenso para hablar sobre este movimiento eh, religioso cristiano, ¿ya? ¿Cómo nace el pentecostalismo? Muchos a veces vamos a iglesias pentecostales, ¿no? Y muchos somos pentecostales de nuestros orígenes. Y tenemos que saber cómo nace este movimiento que mundialmente está en todo el mundo y rige casi la mayoría de las iglesias que nosotros conocemos. Como le di ejemplo, tenemos que indagar, estudiar en nuestros estudios bíblicos cuando somos pentecostales a qué movimiento estamos nosotros creyendo y dirigiéndonos nuestra fe. Es importante, queridos amigos, queridos hermanos, buscar siempre la verdad y en dónde estamos. Lo mismo cuando estamos en la política, en algún partido político, o que ese partido, qué ideología tiene y cuándo nació y cómo es, ¿no es cierto? Entonces lo mismo es en el pentecostalismo. Tenemos que saber cómo se originó este movimiento, ¿sí? Como historia. Bueno, en este comienzo del pentecostalismo se inicia dos eventos muy importantes. El primero ocurrió en Topeka, Kansas. Topeka, Kansas. Algunos que ya han estudiado lo deben saber. El otro evento fue en la calle Azusa, en Los Ángeles, en 1906. Creo que de la calle Azusa es la más conocida del origen del pentecostalismo, ¿ya? Bueno, el predicador llamado Carlos Ford era un metodista, fundador de la iglesia bíblica Betel, Topeka, ¿ya? A fines de los años de 1900. El predicador llamado Carlos Ford fue el que inició la escuela en Topeka, Kansas, ¿ya? Él fue el primero casi al principio de los años 1900, al principio del siglo XX, ¿ya? Él fue el que inició la escuela de Topeka, Kansas, a fines del año 1900 del siglo XX. El predicador Carlos Ford. Él refería, su énfasis principal era el Espíritu Santo, ¿ya? Y el bautizo en el Espíritu Santo. En eso se basaba el fundamento de esta doctrina de la escuela bíblica de Betel en Topeka. ¿Cómo se inició esto? Fue en la ciudad de Kansas City, ¿ya? En Kansas City ocurrió un hecho imprescindible, que fueron, dice, 40 estudiantes que estaban estudiando en esta escuela bíblica en Betel de Topeka, que experimentaron una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, pero no estaba el predicador Carlos Ford cuando ocurrió esto. Estos estudiantes, pues bueno, ellos dice que oraron, ellos cuando estudiaron sobre esta experiencia sobrenatural del Espíritu Santo en Hechos de la imposición de manos, cuando los apóstoles en el día de Pentecostés recibieron el don de hablar en lenguas, ellos se llenaron de todo ese entusiasmo y fe para poder orar y tener esta experiencia sobrenatural. Entonces ellos dijeron que tuvieron esa experiencia sobrenatural, por lo tanto que cuando vino el predicador Carlos Ford le contaron que habían tenido esa experiencia sobrenatural. Entonces él, bueno, dijo, bueno, ya tuvieron esa experiencia sobrenatural, pues vamos a estudiarlo y analizarlo, ¿no? Y para poder fundamentarlo más detenidamente y responsablemente.
Pero bueno, fue que estos estudiantes, después de tener esta experiencia de hablar en lenguas, en el año de 1921 hubo un suceso muy importante cuando impusieron manos estos estudiantes a una estudiante, mujer llamada Agnes Osman. Entonces ellos impusieron manos sobre esta estudiante Agnes Osman y ella comenzó a hablar en lenguas. Y especialmente una lengua muy conocida que ellos parecía que hablaban el idioma chino, ¿ya? Entonces ellos creían que la lengua que esta persona hablaba, esta hermana, era chino, ¿ya? Y bueno, ella, Agnes, se le conoce más como la promotora que comienza a integrar sobre este nuevo movimiento en hablar en lenguas en Kansas, en Texas, ¿ya? Entonces, pero todo este movimiento de hablar en lenguas no fue muy recibido por los pentecostales en ese tiempo, porque sabemos que vienen los pentecostales de corrientes diferentes, ¿no? De la wesleyana y la calvinista, ¿no? Entonces, empezaron a mirar con sospecha porque no miraban bien estas manifestaciones sobrenaturales en hablar en lenguas. Ya en el año de 1905, un estudiante que comenzó a estudiar, a saber sobre estas experiencias que recibió esta persona, Agnes Osman, que hablaba en lenguas, especialmente un idioma parecido al chino, y también sobre la escuela bíblica de Betel de Topeteca, ¿no? Entonces él se interesó mucho. ¿Y quién fue este estudiante? Fue un hombre afro-norteamericano que se llamaba Guillermo Seymour. Guillermo Seymour era un predicador que él dice, él se llenó de toda este fervor de tener esta experiencia sobrenatural en hablar en lenguas. Él se regresó al sur de California, ¿no? A su pueblo que él era, del sur de California, y él comenzó a fundar su propia iglesia en su casa. Algo parecido cuando yo me inicié en una iglesia carismática pentecostal, que dice que ellos en una casa, ya igualito que este señor Guillermo Seymour, que era del sur, ¿no? Él se fue, dice, al sur, a California, donde fundó su iglesia en su casa, con otros creyentes y otros amigos que le invitó para poder llevar esta nueva corriente, ¿no? Esta nueva experiencia sobrenatural. En 1906 ya recibieron el don de lenguas tras las experiencias las experiencias que ellos tenían ahí en sus reuniones, ¿no? Porque ellos se enfatizaban más en esta experiencia sobrenatural, en oración, en ayuno, en todos esos ejercicios espirituales, para poder tener este don de lenguas que está en Hechos, en el libro de Hechos, ¿no? Entonces, en el libro de Hechos, que es de la presencia de lenguas el bautismo de lengua del Espíritu Santo en el aposento alto, ¿verdad? Entonces, porque ellos querían esa experiencia. Entonces, como era tan chico la casa, lo comenzaron a alquilar un local, y ahí donde comienza el otro evento, que es la calle Azusa, porque este local se encontraba justamente en la calle Azusa. Ahí fue un local muy grande donde miles y miles de personas se dieron citas por años, por meses, en dicho lugar para buscar estas experiencias sobrenaturales de bautismo en lenguas, ¿ya? No distinguía, dice, ni raza, ni fronteras, y si todos estaban bienvenidos a experimentar dicha experiencia. Todos eran, pero los que más sobresalieron, quiero enfocarme acá, porque ahí estoy yo, las mujeres,
¿no? Los que más sobresalieron en estas experiencias como predicadoras o como exponentes de esta experiencia sobrenatural en hablar en lenguas fueron mujeres como Agnes Osma, que ya les conté cuando los estudiantes de la escuela bíblica de Bethel en Topeteca le impusieron manos y habló en lenguas, ¿no? Entonces fue Agnes Osma, Florence Kloschman, Ida Robinson, Aimee Simble y Peterson y María Wollstonecraft. No sé leer muy bien el inglés, pero ellas fueron las mujeres que promovieron más este movimiento en hablar en lenguas del pentecostalismo. Bueno, ¿cuáles fueron los efectos inmediatos de este movimiento? Los efectos inmediatos fueron muchos. Voy a hablar así un poquito porque mi video no puede ser muy extenso. Entonces, voy a hacer un poco rápido. Dice que nacieron de estos movimientos pentecostales, nacieron 20 iglesias o movimientos o denominaciones del pentecostalismo, ¿ya? 20 iglesias o movimientos de dominaciones, ¿ya? Y las más clásicas, las más representativas de estos movimientos fue la Iglesia Asamblea de Dios que existe hasta ahora, ¿cierto? Las Asambleas de Dios. En las Asambleas de Dios hubo un predicador que rechazó esto de hablar en lengua, que fue Torrey, ¿ya? Él dice que no aceptaba muy bien esto de hablar en lengua, no le parecía muy bien que esto venía de Dios, era algo extraño para él. Pero también quiero ahí recalcar algo más. Está también la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que fue fundada, ¿no?, por no tengo acá el nombre, pero sí, la Alianza Cristiana y Misionera, que ya deben saber los hermanos de Cristiana y Misionera, que fue el fundador. Él era presbiteriano, pero él dijo que, bueno, yo no elogió el de hablar en lenguas, pero tampoco lo prohibió. Y sí, dijo, bueno, el que quiere creer, que crea, ¿no es cierto? Pero tampoco me opongo, pero tampoco lo acepto, ¿ya? Más ellos se dedicaron a orar por la sanidad, por la salvación y servicio. ¿Cuáles fueron los tres pilares de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Presbiteriana? Fue sanidad, salvación y servicio. Esos fueron los tres pilares que nació la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, que muchos ya lo conocen, ¿verdad? Es una iglesia que ahora mismo, el 31 de octubre, que es el sede donde se celebra el Día de Gracias, donde se cumple el aniversario de las evangelístico de la Reforma con Martín Lutero, ¿sí? Cuando se inicia el protestantismo, ¿verdad? Entonces, en esta iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, que es presbiteriana, ahí se inicia celebran, ahí donde, en este local se celebra el Día de Acción de Gracias por el Día de la Nueva Reforma de los protestantes, ¿sí? Donde estuvo presente el presidente, ¿no? Bueno, ellos no elogiaban, no aceptaban hablar en lengua, pero tampoco lo prohibían, ¿ya? También estaba en esto, ¿no? Sus principales es sanidad, salvación y servicio, que está en su eslogan, de su insignia de la Iglesia Cristiana Misionera. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, quería decirles todo esto para seguir continuando con este estudio del pentecostalismo. Queda mucho más. Bendiciones de acá, de Lima, Perú, Elsa Soto Salvador, en su pequeño espacio, pequeña gotita de literatura y comunicación. Bendiciones.